Bueno, mire, yo estaba viendo qué hablar, ¿no? Qué tema hablar, porque bueno, obviamente no me lo tenía previsto para tan pronto, pero hace poco tiempo escuché un audiolibro que yo lo había escuchado hace tiempo y una vez hice una oración de esto, yo no sé si ustedes se acuerden, pero yo recuerdo particularmente que como que a Ángel ese tema bueno, no sé, tengo en mi mente un registro, bueno, no está, le iba a preguntar cuando lo estuviese hablando, si se acordaba. Pero en mi mente tengo un registro de que él en lo particular como que fue uno de los que le gustó, ¿no? Le enganchó. Pero este libro habla mucho del cambio y la resistencia al cambio. Entonces, para iniciar, ¿no? Partiendo de allí como para tener claro qué es un cambio. Para ustedes, que cuando escuchan la palabra cambio, ¿qué sería? ¿A qué lo asocian? Ya va para, Obviamente no es lógico, no cambio del cuerpo, cambio de la dinámica de algo, cambio en la vida, cambio de una situación. Ya les dije puedes el de cambiar cuerpo. de trabajo, puedes cambiar de departamento, Ángelo. muchas cosas. Sincero, creo que el cambio es lo más natural, lo más obvio, lo más prudente, lo más intrínseco en el ser humano que hay, literal. Sería para mí el Yo cambio. relaciono el cambio con decisiones, con decisiones. Bien. Bueno, bien, entonces partiendo de eso, el cambio, obviamente es eso, es una modificación o una alteración de una situación, estado o proceso existente. O sea, cambia algo, se altera algo, se modifica algo. Puede ser una situación específica, por ejemplo, eso como un trabajo, puede ser un estado o un proceso, pues se altera algo, algo que estaba en un lugar estático o algo que nosotros consideramos que estaba bien. Y eso se modifica, hay una alteración en ese momento. Y cuando ocurre un cambio, no sé si mira para allá o mira para acá, espérense, que tengo la pantalla dividida acá. Y cuando ocurren estos cambios en nuestras vidas, obviamente viene la resistencia. Y esta resistencia al cambio es una respuesta natural. Automáticamente, nosotros como seres humanos tenemos esta respuesta natural y lo vemos como una percepción de una amenaza o incertidumbre que puede generar ese cambio. Obviamente, cuando ocurre un cambio, vienen incertidumbres, viene angustia, viene como que todo lo que implica modificar algo, una dinámica en particular. Y todo esto genera muchas cosas en nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, partiendo de esto, ¿qué es el cambio y qué significaría la resistencia al cambio, que sería como todo lo que esto conlleva? Partiendo que esta resistencia al cambio es algo natural que nos ocurre, hasta a veces como de manera inconsciente y no sabemos por qué ocurre, es esto, es como que esa respuesta a esa amenaza o hacia eso desconocido que está por ocurrir o que está pasando en nuestra vida. Entonces, partiendo de allí, viene esto, ¿no? Yo no sé si ustedes han escuchado este cuento, el cuento ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Lo han escuchado? ¿Tienen idea de esto? Coño, creo que sí, en una oración, me parece. ¿Se acuerdan de algo? Hola, hola. Bueno, yo he escuchado el libro. ¿De quién? Mira, Borusca, ¿me escucha? Escucho, claro. Dime, dime. Mira, por supuesto que me acuerdo, yo no sé si tú te acuerdas, pero una vez tú nos hiciste una infografía de eso, ¿sí te acuerdas? Sí, me acuerdo. Ay, pensé que no lo estabas escuchando. O sea, yo me acordé de esto y yo pensé que no ibas a estar. Yo le decía a los muchachos, yo no sé si Ángelo se acuerda, pero en mi mente yo tengo recuerdo que uno de los que estuvo más enganchado y pendiente de esta oración, que fue donde Bárbara Blanco, fuiste tú. Y yo decía, coño, qué chimo que no va a estar, ¿no? Porque viste que a veces uno tiene como en su memoria algo y yo digo, bueno, quizás como yo lo percibo, como yo lo guardé, quizás Ángelo ni se acordará de eso, ¿no? Pero qué bueno que sí te acuerdas. Bueno, escúchame, entonces partiendo del que necesito silencio para el otro cuarto, porque todo eso se escucha Yo tengo muy la cámara hacia mí o hacia el otro lado. hacia ti, hacia ti, hacia ti.
Bueno, entonces partiendo de esto, miren, Miren, esto es yo tengo la un cámara hacia mí o hacia el otro lado. Y hacia así, ti, así. te estamos viendo esa cara sexy, Hacia mí. sí, hacia ti. ¿Nos escuchan? Hola, Ángel, ¿lo Sí. escuchas? Sí, sí, sí. Sí, te estamos mirando a ti. Pasa la pantalla hacia la izquierda, Cholo, y vas a ver dónde están las caras de nosotros, las cámaras de nosotros. Bueno, continúo. Este es un cuento que realmente es un libro. Ustedes escuchan como un signo, si no por allá apaguen los micrófonos, porque yo escucho como una interferencia. Sí, se escucha mal. Yo tengo la cámara y el micrófono apagado, pero se escucha mal. Claro, porque se escucha como que se me está escuchando yo, como el rebote de la voz. Ya los muteo, ya los muteo. Ah, listo. Bueno, me avisan y así continuamos. Mamá, te agarré tu teléfono porque el mío no quiso prender. Listo, listo, continúa. Ya los muteé. Listo, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Escuchan al perro, escuchan a mi mamá peleando, escuchan todo, ¿no? Se escucha la vocecita de alguien, como de un niño, lejos. Bueno, voy a seguir. Esto es un libro. Bueno, les voy a dar un consejo. Si quieren tener un caos así, tengan hijos. Si no, quédense en su paz y su tranquilidad. Miren, este cuento se llama así, ¿no? Quién se ha llevado mi queso? Y este cuento es muy corto realmente y la dinámica de nosotros cuando estemos hablando lo va a hacer como enriquecedor, pero tiene como unas cosas específicas y los personajes son muy particulares y representa cada uno de nosotros en un momento particular o cuando tomamos alguna decisión. Son 4 personajes, son 2 ratones, como lo ven en la pantalla, y 2 personajes pequeños que son, en el cuento dicen que son liliputienses, ¿no? Que son... Lo estoy usando, te dije el teléfono. Se apagó, no sé. No tiene carga. Y son 2 liliputienses, ¿no? Entonces, los dos ratones que hablan, uno se llama Fisgón y otro escurridizo. Y en el cuento particular, en esta trama, nos hablan de que son 2 personajes que representan esto, la parte instintiva de nosotros, en no pensar mucho las cosas. Le ocurrió una situación y como eran ratones, se ponían marcha a la obra, o sea, no tenían que ese proceso de estar analizando, de estar pensando, como que de crear estrategias. Simplemente ocurrió algo y reaccionaron, que a veces nosotros podemos tener estas particularidades. Ocurrió una situación y rápidamente, bueno, vamos a hacer esto y resolvemos, y no nos quedamos allí. Entonces, Fisgón y Escurridizo representan estas 2 situaciones particulares en nuestra vida. Tenemos a Han y a Hel, que son personajes característicos que también tienen otra respuesta mediante el cuento, que ahí las vamos a ir viendo y las vamos a ir desarrollando. En el cuento hablamos de un queso. Y el queso simboliza eso que valoramos. Puede ser un trabajo, una relación, una rutina, un sueño, dinero, salud o zona de confort. Puede ser muchas cosas más. Ese queso, cuando yo estoy hablando en el cuento del queso, ustedes van a colocarle al queso un nombre o lo van a tratar a medida que van escuchando qué representaría el queso para mí actualmente. Representa el queso para mí en este momento. Y el laberinto va a simbolizar nuestra vida y lo complejo que es ¿Por qué no nuestra se vida. escucha? ¿No me están escuchando? Hubo Sí, una sí, sí, parte sí. que no se escuchó nada. Yo sí. ¿Qué no escuchaste, Barbie? Como hace 2 minutitos para atrás, ¿no? Como que se quedó en mute. Pero que no Buenos escuchaste hace días. 2 minutos. Es que no sé porque yo solo estoy escuchando. Yo solo estoy caminando en la calle ¿Qué fue escuchando. lo último que escuchaste, Bárbara? ¿Qué fue lo último que escuchaste? Lo de los quesos liliputienses, y estaba explicando algo así.
Mire, es un Pero cuento. continúa. Bueno, igual escúchame, esto va a quedar grabado, ¿no, Mari? Sí, sí, va a quedar, va a quedar. Bueno, por eso entonces es importante sí, como para no estar repitiendo, porque claro, como también estás en la calle y haciendo cosas, por allí también te vas a dispersar un poco. Ustedes sí van con lo del laberinto, ¿no? Sí, claro, Sí. exacto, pero continúa, exacto, no. Disculpa, Sí, sí, puede Igual ser hasta, que el internet de Bárbara o los datos se haya muteado un poco. igual hasta ahora es como, bueno, igual hasta ahora es como la introducción. Es un cuento que hay cuatro personajes, dos ratones y dos personas que son liliputienses, que son personas pequeñitas, que va a hacer la trama en un laberinto. El laberinto representa nuestra vida, nuestras complejidades, nuestros desafíos y esos obstáculos que nosotros vamos a tener. Y ese queso va a representar, o bueno, representa cosas particulares en nuestra vida. Puede representarte ahora quizás tu trabajo, eh, la salud, una rutina, un sueño, un proyecto, algo particular. Entonces, partiendo de allí, estos cuatro personajes están en el laberinto. Están los dos ratones y los dos liliputienses, con sus habilidades, con sus destrezas, con sus particularidades. Quizás unos más analíticos, los liliputienses creaban como una estrategia, por ser hombres pequeñitos, agarraban sus habilidades de pensar, de analizar, qué estrategia vamos a utilizar para recorrer los laberintos, por este lado ya nos metimos, cómo marcaban para no volver a pasar por los mismos lugares. En cambio, los ratones eran más de instinto y Fishgone lo que simplemente hacía era desarrollar, como desarrolló la habilidad del olfato, olfateaba. Y con el olor él podía distinguir o direccionarse hacia qué lugar trasladarse. Escurridizo simplemente se lanzaba y corría, se metía por este lado, se metía por este lado, no encontraba, se tropezaba con una pared, encontraba, quizás por allí podía encontrar pequeños pedacitos de queso en los lugares, pero no nada como relevante a lo que ellos estaban buscando. Lo que tenían ellos en común era como un objetivo y una meta. Querían llegar a un lugar en donde pudieran encontrar ese queso que estaban buscando. Para algunos ese queso era poder tener suficiente alimento para poder estar tranquilos, para poder tener estabilidad, que esa estabilidad les iba a permitir poder tener una casa, poder tener una empresa, poder tener una zona de confort. Para los ratones por allí era simplemente tener comida y poder satisfacer sus necesidades básicas. Pasó mucho tiempo ellos en el laberinto tratando de buscar eso, lo que ellos querían. Hasta que un día llegaron hacia una estación, la estación Q. Y en esa estación, obviamente, había muchísimo queso. Había queso de manera incalculable. Había queso de todos los tipos, de todos los sabores. Y obviamente al encontrar el queso, la entrada, para ellos, representa ese queso que te da. Entonces, cuando llegan a esta estación Q, ¿qué representa para ellos haber logrado esto? Representa haber alcanzado esa meta, porque ellos tenían como una estructura para poder llegar a eso, que eran esa meta. Representaba la abundancia, porque tenían queso en exceso. Representaba esa estabilidad. También eso representaba un refugio y una zona de confort. Y muchas veces en nuestra vida, cuando luchamos y buscamos algo y llegamos a ese lugar, nos sentimos como en casa, nos sentimos en paz, nos sentimos cuando estamos en una situación económica que podemos solventar todo, quedamos como en esta zona de estabilidad, esta zona en donde yo me siento tranquila, es mi zona de confort, estoy bien, logré alcanzar lo que yo quiero y se siente bien. Yo no sé si ustedes han llegado a experimentar como que esa situación cuando llegaste y trabajaste mucho por alcanzar algo y cuando llegaste dices, lo logré, lo alcancé. Esto fue por lo que me metí en el laberinto a llevar golpe, golpe, golpe y ahora estoy aquí. A ver, Caru, cuéntame. ¿Qué es lo que me está pasando ahora, sabes? Ahorita que tú me estás preguntando, mira, no es por... Y yo no es que tenga millones, yo no vivo en una gran mansión, pero
Mira, no sé, a mis 15 años yo no me imaginaba que a mis 30 iba a vivir en un gimnasio en Perú, ¿sabes? Esa posibilidad, esas cosas, coño, me las ha brindado eso, del mismo deporte que yo poco a poco me he ido puesto trabajando y echándole bola y conociendo gente y haciendo nombre, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero me pasa. Pero bueno, sí, por ahí va. Pero también me pasa que ese nivel de confort o ese nivel de comodidad, no sé qué es mi humanidad y mi insatisfacción como ser humano, no sé. Pero ese nivel de comodidad ya también en un momento me incomoda, ¿sabes? Porque digo, no sé, ya lo tengo todo muy tomado. Sonará hasta egocéntrico, no sé cómo lo quiero, pero yo lo tengo todo muy tomado y, coño, quiero más, quiero un reto más, quiero, ¿sabes? Tengo más hambre. Si aquí lo hice, ¿por qué no lo puedo hacer en otro lado? O qué sé yo, ¿me entiendes? Ese, ese también es, no sé si es mi ego, mi alter ego hablándome no sé, también, todo es posible, ¿no? Pero, pero me pasa actualmente. Si te soy sincero, que tenés un punto de coño, te puedes hacer, te puedes dar ciertos lujos, tienes un nivel de estabilidad, puedes hacer ciertas cosas, ¿me entiendes? Que antes, coño, era un poquito más complicado gracias al trabajo, gracias al esfuerzo, a que trabajas bien, a que coño, se te mueves, qué sé yo, lo que sea, gracias a Dios, siempre, ¿no? Pero me pasa, ¿sabes? Que ese nivel de comodidad como que, o no, hay una pregunta, Brusca, no hay, así como naturalmente buscamos, o hay un rechazo al el cambio, no hay algo que naturalmente, yo creo que sí, ¿no? Porque me ¿Algo que pasa, qué? como que algo, porque a mí me pasa, algo que naturalmente también sea lo opuesto, o sea, que esa persona naturalmente también siempre busca un cambio, siempre esté Sí, en escúchame, sea el otro extremo, supongo, no sé si hay, o si siempre es así, no sé. mira, ¿me estás escuchando? Sí, sí. Bueno, sigue escuchando el cuento y vas a encontrar la respuesta a lo que te está pasando. Miren, cuando los ratones y los liliputienses se metían en el laberinto, ellos tenían como una rutina, crearon un hábito, y el hábito era dormir lo suficiente, levantarse, desayunar, colocarse las zapatillas, los zapatos deportivos y meterse en el laberinto. Y eso lo hacían constantemente, eso lo hacían día tras día, porque al llegar a esta estación Q no fue que de la noche a la mañana se metieron en el laberinto y en el primer pasillo encontraron lo que estaban buscando. No, esos fueron días de constancia, de levantarse temprano, de ponerse las zapatillas y de meterse, de llevar golpe, de encontrar migajas, de encontrar queso rancio, de no encontrar nada, de llegar a su casa nuevamente triste, cabizbajo, con todo lo que conlleva el salir a la calle, el enfrentarse a la vida y regresar y no encontrar nada. Pero cuando llegaron, ellos, cada día que iba pasando, uy, verdad, esto quedó mal puesto aquí. Cada día que iba alcanzando, ellos llegaron y ya tenían su zona, tenían su queso en abundancia, ya habían alcanzado lo que querían. Y empezaron a, diariamente, en vez de levantarse más temprano, se empezaron a levantar más tarde. Llegó un momento en el que las zapatillas, que siempre las tenían atadas al cuello, porque si tenían que salir corriendo, porque cuando ellos llegaron a la estación Q, empezaban a comer y pasaron los días y seguían comiendo y veían que bueno, que era fino estar allí, tenían todo lo que habían soñado. Y en un momento en que las zapatillas las tenían colgadas en el cuello, por si en algún momento tenían que salir corriendo hacia algo inesperado, pero después llegó a esa zona de confort en donde, bueno, las zapatillas las dejaron arrumadas en un lugar, no las usaron más porque ya no tenían la necesidad de seguir buscando más nada, porque ya lo tenían todo. En lo que ellos estaban buscando se sentían conformes con lo que tenían, con lo que habían alcanzado. Y bueno, empezaron eso, a levantarse más tarde, a sentir que tener queso ciertamente no los hacía feliz. Y bueno, es verdad, cuando uno alcanza lo que uno verdaderamente ha trabajado, te da eso, te da esa estabilidad, te da esa felicidad. Pero bueno, ¿qué pasó? Un día los ratones y los liliputienses llegaron a la estación Q y cuando llegan se dan cuenta que ese queso, esa cantidad de queso que había ya no estaba. El queso
Si ven ahí a los ratones, nada más hay un pedacito de queso, figón y escurridizo, automáticamente empezaron a utilizar sus habilidades, empezaron a olfatear y se dieron cuenta que ahí ya no había queso, que ahí ya no estaba lo que ellos habían encontrado, y sin pensarlo mucho, quedó mal, bueno, perdón, no se grabó. Acá estaba, en el cuadro vacío estaban los ratones. Y ellos automáticamente cuando se dieron cuenta que no estaba lo que ya tenían allí, los ratones automáticamente por instinto no pierden tiempo. Los ratones no perdieron tiempo en analizar mucho la situación. Vieron lo que estaba a la vista, ya el queso no estaba. Y actuaron por instinto. Se pusieron las zapatillas y se metieron en el laberinto a buscar otro queso, a buscar otra fuente de queso, otra estabilidad, otro trabajo, otra relación, otro sueño. No se quedaron pensando mucho. En cambio, How y How empezó, cuando vio esa situación de que no estaba el queso, empezó a gritar. Y en ese grito de desesperación es esta pregunta: ¿quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se lo llevó? Si estaba aquí, si era mío. Y comienza con estas teorías conspirativas. Empezó a analizar quién vino a llevarse mi queso, por qué se llevó mi queso, dónde lo habrá escondido. Y se enoja ante la situación de lo que todo esto conllevaba, ¿no? Porque ciertamente haber encontrado el queso no había sido de la noche a la mañana. Pero al verlo tenido y ahora que ya no lo tienes, obviamente comenzó, viste, su mente, como nos pasa a nosotros cuando estamos en una situación, coño, qué bolas, ¿por qué me pasó esta vaina a mí? Si yo le estaba echando bola en el trabajo, ¿y por qué me van a despedir? Coño, qué arrecho, ¿por qué me está pasando ahora esto? Si yo era buen cristiano, ¿por qué me tiene que pasar esto aquí? ¿Por qué tengo que tener este problema de salud? ¿Por qué me tiene que estar pasando esta situación? O sea, su mente comenzó a trabajar con esto, ¿no? Con este pocotón de teorías, este poco de voces que a veces a nosotros se nos activa inconscientemente. Y él se aferraba a que, bueno, quizás mañana alguien iba a colocar otra vez ese queso allí, a que, bueno, que quizás es algo momentáneo, quizás no era tan complicado o tan grave la cosa que estaba pasando. Se comienza a lamentar hasta el punto de que no hace nada. O sea, así como el queso estuvo, de la noche a la mañana llegó, bueno, yo me voy a mi casa y mañana la situación o el queso va a estar de vuelta. Y se queda con eso, ¿no? ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se lo llevó? Y por muchos días ocurría lo mismo. Llegaban a la estación Q y no había nada. Llegaban a ese lugar y ya no estaba, ya ese lugar que se había convertido en tu casa, que se había convertido en tu zona de confort, en tu estabilidad, en tu abundancia, ahí ya no quedaba nada. Ahí estaba completamente vacío de lo que tú necesitabas para ti. Y todos los días iban a la estación Q y veían todo vacío y les daba esa nostalgia de lo que habían vivido ahí, pero ya eso no era su zona, ya eso no era su lugar de abundancia. Y todos los días se preguntaban lo mismo, y todos los días se preguntaban lo mismo: ¿quién se llevó nuestro queso? ¿Por qué nos pasa a nosotros esto? Y llega esta pregunta, ¿no? Tan importante, y se las hago a ustedes. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿No? Yo no sé si ustedes en el largo de su vida o actualmente se encuentran en esa situación, ¿no? En donde llegas a pensar que eso que te daba estabilidad y te daba paz, ahora ya no te está dando lo mismo. Ahora llegas a un momento en el que ya ves que no es lo mismo, o que ya no cumple con tus expectativas, o ya no, ya disfrutaste allí lo que tenías que disfrutar y necesitas irte a otro lugar, ¿no? Y te pregunto, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y en este cambio y en esa resistencia al cambio viene esta parte, ¿no? Del miedo, ese miedo. Y qué importante es esto, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos miedo? Partiendo de que el miedo, hay un miedo que es racional, un miedo que es irracional, y hay un miedo característico que es más asociado a la fobia. Pero ahora o sea, el miedo racional es ese miedo cuando nosotros estamos expuestos a una situación de peligro. No sé, estamos expuestos y viene un depredador, viene un lobo, viene un león, viene alguien que obviamente va a arriesgar nuestra vida, y estamos como en una situación de que no se puede dudar de que es una situación de riesgo.
sea, si vas a cruzar a la calle sin mirar para los lados, es una situación de riesgo que te pueden chocar. O sea, eso se llama el miedo. El miedo lo que hace es una respuesta automática que te va a defender y te va a proteger de algo expuesto al mundo. Pero está este miedo racional, el miedo racional es esto, el que está relacionado con que te va a proteger, porque la primera respuesta es como preservar nuestra vida, pero está el otro miedo irracional que se activa con esto, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros traemos de nuestras creencias, de nuestras experiencias pasadas. Y ese miedo a veces son miedos que nos limitan, son miedos que nos estancan. Y eso era lo que les estaba pasando a ellos, que todos esos miedos irracionales en su mente, el pensar, ¿qué pasa si salimos afuera? ¿Qué pasa si perdemos otra vez tanto tiempo en el laberinto? ¿Qué pasa si no encontramos nada? Y si el queso lo vuelven a colocar, y si solamente es algo momentáneo. Y empezaron a pensar, ¿no? Con ese miedo. Y yo quiero ver si alguien me responde, ¿no? ¿Qué haríamos actualmente si no tuviéramos miedo? ¿Qué? ¿Qué esta bandera, Borusca? Y si yo no tuviera todo el miedo que tuviera, tal vez creo que ya estuviera muerto porque yo hubiera intentado un par de cositas que personalmente yo mismo digo, coño, no, cálmate, tienes que cuidar tu vida y apreciar la Caruso. A nivel de deporte, a otros niveles no sé, a otros niveles sí personalmente o materialmente sí es como que chucha, sí me da miedo. O también tengo otra frase que también me repito mucho, que es hasta que el miedo me tenga miedo. Y bueno, esa es la meta. Fíjate que yo me imaginé que por ahí le iban a llevar, que iba alguien a decir algo así, porque yo también lo pensé, como de llevar el miedo por ese lado. Pero fíjate, porque fíjate también que es la importancia del miedo, de, o de usarlo de buena manera, ¿no? Porque ya entiendo esta parte de no tener miedo, obviamente. Pero estaba viendo casualmente ayer una explicación científica de que el ser humano ahorita no tiene depredador, no tenemos ninguna amenaza realmente que un león nos vaya a cazar, que está claro, no tenemos esas amenazas realmente. Entonces, el sueño, por eso el sueño, sobre todo cuando uno es niño, tiene tantas pesadillas con cosas, con monstruos, con vainas que te persiguen, con vainas así, porque tú necesitas entrenar eso en tu cuerpo, esa adrenalina, bota ese sentimiento de miedo y como naturalmente no lo generas, entonces el cerebro te crea esos escenarios para entrenarte ese miedo y saber qué hacer o cómo actuar o cómo se siente en una situación así. Entonces creo que bueno, más allá de tener o no tener miedo, yo lo veo como, aunque tenga miedo, hacerlo, pues usar ese miedo como motor y lo vinculo como a ese sustico que nos daba ante una presentación, algo así tal cual, ¿sabes? Como ese miedito, pero sabrosito, así como que venga, ¿qué va a pasar? Pero, lo voy a hacer, lo voy a hacer sabrosito, lo voy a hacer porque quiero. Por ahí va la cosa, pues, por ahí va mi opinión. A ver, ¿alguien más quiere decir otra cosa? No, yo estoy escuchando todo, solo que como estoy en el mercadito, se me complica como el uso del teléfono. No sé si se escucha un fondo todo caótico, pero si yo no tuviera miedo, creo que no estuviera aquí en Perú, de verdad. Venga, pero respondiendo como tal, que no respondí realmente, si no tuviera miedo, verga, te hablo claro, sería demasiado poderoso, sería demasiado poderoso, sería demasiado. Más nada, eso es lo que voy a decir. No lo dudo, mano, no lo dudo, esa es la que es, ¿estás claro? Yo estuviera muerto, tal vez, claro, ya hubiera hecho un backflip en algún edificio y me hubiera caído, qué sé yo, pues. Pero hubiera sido una lacra. Coño, yo creo que puedo pensar que el miedo nos protege, entonces también, ¿no?
Es como una forma de protección también. Yo siempre digo, tengo miedo, pero lo voy a hacer igual. Igual tengo tiempo que no me desafío así porque ahorita no estoy en un tema de desafiarme. Yo antes sí me desafiaba demasiado. Tengo miedo, pero igual lo vas a hacer. Con miedo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer igual, con miedo. Y así aprendí a manejar, por ejemplo. Yo tenía miedo, pero yo decía, vas a manejar con miedo, ¿entiendes? Como desafiarte todo el tiempo, desafiarte, pero por lo menos yo siento ahorita que no quiero desafiarme ahorita en nada, o sea, no estoy para desafiarme. Como que ese momento no está, o no, como que si no lo necesitara, no, por lo menos ahora, mi modo presente. Claro, claro, es que fíjate que el miedo nos protege de ese abuso de confianza. Fíjate que si no tuviese ese miedo al manejar, manejarías como loco y obviamente ocurriría un accidente. Pero fíjate que allá, por ejemplo, en el edificio donde nosotros vivimos, eh, la gente dice, no, mi gato nunca ni siquiera se sube en el muro, pero un día se sube y la cantidad de gatos que han caído de arriba para abajo y se han muerto, impresionante. Muchísimos gatos se han lanzado, porque tan confiados que van caminando por ahí, ven una mariposita, ay, me lanzo a agarrarla para abajo. Entonces, entonces así nos pasa igualito a nosotros. O sea, digo, muchas veces ya algo que nos generaba miedo, después de tanto hacerlo, como que esto realmente no es la gran cosa o ya lo domino, y te dejas llevar y te olvidas del miedo y es cuando ocurren ese tipo de cosas, pues. Entonces, como que usar el miedo, eso, como una protección, o sea, hacer las cosas obviamente, pero que el miedo te sirva como ese cálculo de, hey, esto puede ocurrir, puedo hacer esto mejor, en vez de hacer esto, prefiero hacerlo por aquí, que va a llegar lo mismo, pero más seguro, ¿me entiendes? Algo así. Has escuchado aquí en la presentación de Boro dice, si no cambias te puedes extinguir. Sí, Bueno, escucha, personalmente creo que sí. todavía, todavía no hables de eso, espera un cachito. Hasta que la puse ahí porque, Tiene bandera, vale. Eso mándame a espera, callar y ya. espera, porque voy a decir algo del miedo. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay miedo, que hay como varios, o sea, hay muchos tipos de miedo, pero está el miedo como irracional, el miedo racional y hay un miedo que es la fobia. Pero yo en lo particular, partiendo de que el miedo es una emoción. Vamos a partir de que el miedo es una emoción y es una alerta de nuestro sistema nervioso. Es algo que ocurre de manera que nosotros no lo controlamos. ¿Y para qué sirve este miedo? Ese miedo es como un temor a algo específico y te ayuda a permitirte como evitar algo o escapar de una situación de riesgo. Partiendo de que siempre el miedo es algo que es importante para nosotros, para nuestra, como decía Ángelo, ¿no? Para los depredadores. O sea, el miedo permitió que la raza humana desarrollara y se escapara y como que a enfrentar obstáculos de muchos depredadores con ese miedo a ser devorados, con ese miedo a desarrollar otras habilidades, otras herramientas para cazar y para defenderse. Está ese miedo, que es ese miedo, por favor, se van para allá. Está ese miedo racional de que ciertamente hay un peligro latente, de que si yo me lanzo de aquí me voy a lastimar, o sea, es como que el miedo te permite, te da una alerta y te da una protección a que tú te cuides. Ciertamente, si tú te pones a manejar a 120 kilómetros por una autopista que está lloviendo, obviamente hay un miedo que te va a activar de que tengas que tener cuidado porque obviamente lo que va a ocurrir puede ser una tragedia. Y ese miedo te permite, esa parte racional, a estar consciente de que ese miedo es por algo, para cuidarte de un peligro mayor. Pero también está otro tipo de miedo, que es este miedo irracional, pero este miedo es un miedo que, sabes que yo les preguntaba si ustedes habían visto algo de la amígdala. Amígdala, ya va, espérense.
mira, dale, vaya para allá, le dije que hagan silencio, silencio, que estamos en una reunión. Total, yo también me imagino esas voces. ¡Coño de la madre, que les dije! ¡No jodas! Coño de pan. Ahí falta la chancleta voladora. Miren, saben que yo les pregunté en el grupo de pantomima si ustedes habían escuchado algo de la amígdala cerebral, ¿no? Porque yo investigando esto, lo del miedo, yo decía, pero ¿por qué si es algo natural? ¿Por qué? ¿Cómo ocurre, no? Y llegué a esto y me llamó sumamente la atención que nosotros en el cerebro, de los dos lados, tenemos una amígdala, que es del tamaño de una almendra. Y esta amígdala está conectada cerca del hipotálamo. ¿Qué hace esta amígdala? Esta amígdala está conectada. Es como si tuviésemos, no sé si se puede visualizar, ponele, que esta sea como la amígdala y esta amígdala está conectada con todo nuestro sistema. Es decir, esta amígdala si ve algo, si ve como algo que te va a causar algún, lo ves una serpiente por la parte de la vista, ese nervio activa la amígdala y la amígdala lo que va a hacer es que tu cuerpo empiece a sudar, se empiece a activar un sistema de alarma, empieza a generar la sangre en los lugares donde considere que es más importante para protegerte. Entonces te activa como que, bueno, tienes que correr. Entonces la sangre se activa para que tu cuerpo pueda correr y te puedas defender de esto. Si activa por lo menos en el olfato, si hueles como el gas, ¿viste? Un olor que es algo como verga, que está pasando algo malo, estás oliendo a fuego, una cosa, entonces eso activa otras partes en tu organismo, pero todo eso lo activa esa amígdala que está conectada con esto, con la vista, con el olfato, con el gusto, con el tacto. Y esta amígdala también está conectada con la parte del un pulso eléctrico, con la parte de la parte de todo lo que está conectado con la memoria y con los pensamientos. Entonces, cuando a veces nosotros estamos en una situación de que no es un peligro como racional, un peligro latente, por ejemplo, una pérdida de un trabajo, una pérdida de un familiar, una pérdida quizás de un sueño, un problema con alguien, ¿qué va a hacer esto? Esto obviamente te va a activar un miedo, te va a activar una alerta, porque es como esto, es como una alarma. Hay algo en tu organismo que está percibiendo algo que aquí hay algo como de un cambio. Esto se activa y cuando esto se activa, si no tiene algo relacionado con una situación particular, por ejemplo, si no una enfermedad crónica. Si Borusca no ha tenido una experiencia con una enfermedad crónica, igual esta amígdala va a hacer que tu cuerpo reaccione y te va a poner en alerta. Y va a buscar en tu fichero de memoria qué situación ha pasado Borusca con una situación crónica para poder reaccionar en ese momento. Y si yo no he reaccionado, no he tenido ninguna experiencia parecida, lo que vas a buscar indicadores de cómo yo puedo accionar. Pero todo nuestro organismo está condicionado a nuestras experiencias pasadas, a lo que vivimos, a lo que pudimos relacionar, a lo que podemos hacer. Pero es algo como que no lo controlamos, que nuestro organismo está diseñado para que el miedo se active de manera racional, de manera irracional, de manera de fobia, de muchas formas. Entonces, este miedo, que es lo que pasa acá en este cuento, obviamente a ellos les da miedo. Los ratones tenían miedo, pero en ese miedo ellos fue una respuesta diferente. En este caso, los dos personajes, él y Hall, los dos tenían miedo. Tenían miedo al fracaso, miedo de que le quitaron el queso, tenían miedo a esa estabilidad, tenían miedo a volverse a meter en el laberinto por todo esto lo que conllevaba. Tenían mucho miedo, pero la respuesta de los dos es uno, se quiere quedar en el laberinto y se queda en el laberinto, que esta es la parte ahora que viene del cuento, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que dice? Si no cambias, te extingue. Este personaje se da cuenta de que su situación había cambiado y de que tiene miedo. Tiene miedo a volver a salir al laberinto y vienen estas preguntas, y si afuera me asusto, y si afuera hay oscuridad, y si me da mucha hambre afuera, y si no puedo regresar, y si el nuevo queso que voy a encontrar no cumple con mis expectativas. Y vienen todas estas preguntas, ¿no? ¿Y si me pasa esto? ¿Y por qué me está pasando a mí?
Y cuando ocurre esto, él entiende que obviamente está pasando por una situación, pero decide buscar las zapatillas que las había olvidado, que no las encontraba, se coloca las zapatillas y piensa, si no cambio me voy a extinguir, porque allí donde estaban ya no iban a encontrar más nada, allí donde estaba un lugar vacío. Y llegamos a esta. Entonces, cuando él decide meterse en el laberinto, él invita a su amigo para que se vaya con él y le hace entender de que tienen que moverse, de que ya no pueden quedarse allí, de que, bueno, está bien pasar por el duelo, está bien porque pasamos por este momento que nos está haciendo daño, pero es un momento donde tenemos que avanzar. Y llegamos a esta frase: el movimiento hacia una nueva dirección te ayuda a encontrar un nuevo queso. Si nos quedamos estancados, si no hacemos nada, la situación de nosotros actualmente o en ese momento no va a cambiar, va a ser la misma, vamos a quedar estáticos, porque vamos a seguir haciendo lo mismo. Él se quedó en el laberinto, Hem se quedó aferrado a lo que ya no tenía, aferrado a una esperanza de que iba a volver a estar ese queso allí, a que todo iba a ser como antes, y se quedó allí. En cambio, How piensa, sí, ciertamente me da miedo, ciertamente es comenzar otra vez otro proceso, pero prefiero avanzar. Y el movimiento, el accionar, el dar un pequeño paso, aunque tengas miedo, es lo que te invita. Porque sin duda, el cambio a moverse da miedo. El cambio a hacer algo diferente te da miedo. Pero quedarse en un lugar en donde ya no es tu zona de confort, en donde ya no consigues nada, duele más, porque te quedas ahí estancado y te haces más daño quedándote allí, lamentándote, aferrándote, colocándote con un papel de víctima, que agarrar ese miedo y avanzar. Porque ciertamente siempre vamos a tener miedo, lo importante es dar ese paso, con ese miedo que yo tengo, con ese miedo al fracaso, con ese miedo de no encontrar nada, pero yo avanzo, el movimiento, porque somos seres de movimiento. Y cuando él estaba metido en su laberinto, cómodo, habían cosas en su entorno que estaban cambiando. Y por eso esta imagen, ¿no? De este queso que huele mal, que está como mozo, y dice esta frase, ¿no? Él, a medida que se va metiendo en el laberinto, él como que iba analizando esa situación en la que estaba inmerso, que no la había visto. Y él se da cuenta, huele el queso a menudo para saber cuándo empieza a descomponerse. O sea, él estaba fino en su gimnasio, en su zona donde estaba bien, pero habían cosas que ya estaban oliendo mal. O sea, ya había pequeños quesos que se estaban descomponiendo, pequeñas situaciones que ya no eran lo mismo. En el trabajo ya hay cosas que a veces no nos damos cuenta, en nuestro entorno familiar hay cosas que se están descomponiendo y no nos damos cuenta, con nuestras relaciones entre amigos, entre familiares, entre parejas, a veces hay cosas que se están descomponiendo y no nos damos cuenta, pero están pasando, los cambios están pasando, porque no somos personas estáticas, siempre están ocurriendo cosas y a veces nos agarra por sorpresa, pero porque nosotros no quisimos observar lo que estaba pasando, que verdaderamente se estaba descomponiendo algo y estaba allí y no lo vimos porque no nos quisimos dar cuenta o porque no quisimos enfrentarlo en el momento adecuado. Y a medida que él se iba metiendo en el laberinto, se metía un día, se volvía a perder, no encontraba nada. Él, a medida que se va metiendo, él siempre se acordaba de su amigo, el amigo que se quedó en el laberinto esperando que alguien le iba a devolver el queso, esperando que su vida se le iba a solucionar como estaba antes. Y él todas estas frases las va escribiendo en el laberinto, pensando en que ese amigo, si en algún momento él decide de manera personal salir de su laberinto, se pudiera encontrar con todas estas frases como para irlo motivando. Pero él avanzó. Entonces escribe esta: cuando dejas atrás los miedos, te sientes libre. Ciertamente, él iba avanzando con miedo, pero a medida que él iba avanzando, él iba encontrando pequeñas porciones de queso y se daba cuenta que era mejor adentrarse, cambiar, hacer algo distinto que haberse quedado estancado.
Y a medida que iba avanzando, esos miedos que lo paralizaron en un momento, los iba soltando por unas nuevas creencias, por unas nuevas experiencias, y se iba soltando eso y se estaba sintiendo más libre, se estaba sintiendo más pleno. Llega un momento en su transitar que él se empieza a imaginar que llegó al lugar donde quiere llegar. Se empieza a imaginar con un montón de queso diferentes, con un montón de queso de diferentes marcas, de diferentes gustos, de diferentes sabores. Imaginarse disfrutando del nuevo queso, incluso antes de encontrarlo, te lleva hasta él. Y aquí va parte de lo que ustedes mucho comentan, ¿no? De la importancia de esto, de decretarlo, la importancia de visualizarlo, la importancia de pensar que llegué, que lo tengo. Y él se levantó un día y empezó a pensar que había llegado a otra estación, que había encontrado mucho queso, que había alcanzado lo que estaba buscando. Y habla de esto, ¿no? Que a medida que nosotros vamos haciendo y enfrentando este cambio, que nos va a costar, que es doloroso, visualizarte que llegaste a un lugar, al lugar que tú quieres ahora, porque ahora es otra nueva meta, otro nuevo proyecto, otra nueva visión, porque vamos cambiando. Y mientras te vas librando de tus percepciones, de lo que quizás tú pensabas, de tu creencia de que estar aquí, porque a veces si nosotros nos damos cuenta, la Borusca de hace 5 años pensaba que donde estaba bien. Yo pensaba que, qué sé yo, si me pongo a pensar, quizás yo estaba cómoda en Venezuela, me explico. Yo tenía mi apartamento, yo tenía mi trabajo, me había graduado de mi profesión, estaba ejerciendo, me sentía cómoda allí. Pero bueno, había un cambio, había muchos indicadores que habían quesos que ya se estaban pudriendo, habían quesos y de una u otra manera tenía que salir de mi zona de confort. Y cuando sueltas quizás muchas creencias, te permite avanzar y poder alcanzar otras cosas que no estabas de acuerdo o que no pensarías que lo podías alcanzar o que podrías lograrlo. Cuando, cuando Howe se mete mucho rato en el laberinto, él decide buscar a su amigo. Y él se regresa y habla otra vez con su amigo y le lleva un queso diferente que había encontrado y le dice, mira, en el laberinto estoy más cerca de encontrar algo diferente y te traje este queso para que lo pruebes, aliméntate y vamos a salir juntos, vamos a echarles bola, vamos a alcanzar y trabajar en conjunto. Y él simplemente lo que hizo fue lo rechazó. Dijo, este queso no me va a gustar. Yo me quiero quedar esperando el queso, mi queso, el que yo me gané, el que yo me merezco. Y él entendió que su amigo tenía un sistema de creencias muy consolidado, que él tenía que pasar su proceso y simplemente se fue. Se fue otra vez más. Y dice, es más seguro meterse en el laberinto que quedarse con los brazos cruzados y sin queso. Y a veces nosotros tenemos en nuestra vida personas que simplemente no van con nuestra manera de pensar, con nuestras creencias, con lo que nosotros consideramos que es bueno para nosotros. Y a veces en vez de nosotros de quererlo ayudar, o sea, tenemos que dejar que ellos también tomen sus decisiones. Ayudarlos, quizás dejarle esos pequeños mensajes para que cuando él considere que sea su proceso, que sea su momento, pueda leer esas frases. Y para Jao era eso, ¿no? Dejaba pequeñas frases, nunca le dejó de tender la mano a su amigo, pero respetaba su postura, respetaba su proceso, respetaba su duelo y su momento de quedarse ahí, en, como en stand-by, que quedarse ahí sin hacer nada. Y él avanza hasta que llega un momento en donde piensa, ¿qué será de la vida de Fijón y Escurridizo? Bueno, Fijón y Escurridizo, desde que se enteraron que no había queso, se habían metido en el laberinto y ya hace rato habían encontrado otra estación con queso diferente, con queso nuevo, y lo estaban disfrutando desde hace rato. Y él se da cuenta, si yo me hubiese movido al mismo ritmo que Fijón y Escurridizo hubiese alcanzado, mi proceso había sido más rápido. Pero después entiende que los procesos de la persona son distintas, de que su amigo tenía un proceso mucho más lento que el de él y que los ratones habían tenido un proceso mucho más rápido. Y a veces tenemos que vivir nuestros procesos, si es rápido, si es lento, si es mediano, como sea. Pero lo importante es siempre de cada proceso, de cada cambio, aprender y no quedarnos estancados.
Y bueno, ya como para finalizar, él como que va terminando como que siempre ya como que su último momento se va acercando y va teniendo como un olor más fuerte de queso y siente que ya va a llegar a la meta, que ya está pronto porque ha sido constante, ha trabajado por esto, por alcanzar y por moverse. Y el cambio es un hecho. El cambio en nuestra vida es un hecho. Y el queso se va a mover constantemente. O sea, no es mentira que tú vas a llegar a un lugar y te vas a quedar en una zona de confort para siempre y van a pasar los años y te vas a quedar estancado. Siempre van a ocurrir cosas en nuestra vida que nos van a llevar a reaccionar de manera distinta. Que tengamos que adaptarnos a un nuevo cambio. A veces no lo buscamos, a veces llega solo. A veces no nos damos cuenta que ya estamos inmersos en un cambio y cuando explota nos llevamos la sorpresa, pero es que nuestra vida es así, nuestra vida es dinámica y siempre vamos a estar inmensa en un cambio. Hay cambios que en algunos momentos puedes estar alerta y puedes como verlo, pero hay cambios que de la noche a de la mañana llegaron y no nos podemos quedar allí estancados, sino que siempre tenemos que buscar la manera de avanzar. Y ya como que llegamos ya como allá a la última imagen, que es esto, ¿no? Disfruta del cambio y prepárate para seguir. Yo creo que lo más importante es esto, independientemente como sean los procesos de cada uno de nosotros, puede ser por allí un poco más rápido, un poco más lento, un poco más doloroso, pero de todo cambio tiene un aprendizaje que es importante y que es significativo para nosotros como seres humanos. Y siempre tenemos que estar esto, ¿no? A disfrutar de este proceso y siempre estar preparado para seguir, porque no nos podemos quedar estancados, porque somos energía, somos movimiento y siempre tenemos que buscar algo más, buscar algo más. Y yo creo que nosotros nunca nos quedamos como conformes con algo, o sea, no nos vamos a quedar con el pasar de los tiempos, tengo esto y ya está, me siento conforme con esto, siempre vamos a querer más porque somos personas soñadores, somos personas que buscamos mejorar en todos los aspectos, puede ser de forma espiritual, de forma profesional, de forma económica, siempre vamos a querer estar mejor. Y en ese querer estar mejor no es como más por nuestro ego, sino que nosotros a medida que vamos evolucionando queremos experimentar otras cosas y queremos tener otra estabilidad. Y que eso es importante, es parte del proceso y, y nos invita, ¿no? Entonces este cuento te habla, ¿no? Como que me gustaría que nos quedáramos, ¿qué es ese queso para mí actualmente? ¿Y cuál puede ser mi reaccionar ante ese cambio? Y la respuesta que ustedes vayan a tomar está bien, está válida, puede ser como figón escurridizo, ser personas que no lo piensan tanto y bueno, ya está, pasa esto. Hay personas que tengo una decisión, bueno, por lo menos te despidieron, bueno, ya está, chao, listo, veo qué carajo hago y me voy. Por ahí hay otros que se ponen a llorar, que se ponen sensibles, porque a mí, o sea, cada uno va a tomar la decisión, puede ser her, puede ser how, puede ser figón escurridizo y está válido. Lo importante es que siempre vamos a tener un cambio en nuestra vida y que tenemos que estar preparados para reaccionar. ¿Que vamos a tener miedo? Sí, vamos a tener miedo. Todos tienen miedo, pero que ese miedo no te paralice y te quede estático, sino que ese miedo te permita dar un paso, que ese miedo te permita avanzar y que ese miedo te permita alcanzar y encontrar un nuevo meta, un nuevo proyecto, una nueva, no sé, un nuevo logro. Bueno, ahora allí que si alguien quiere comentar algo. Bueno, ya que nadie habla, yo estoy aquí en la calle aún, pero he escuchado todo. Y puedo decirle que el tema me encantó mucho. Es algo que la mayoría creo yo, me escuchan, porque puede ser que yo esté hablando sola y nadie me Sí, te escucha. estamos escuchando. ¿Qué nos estás queriendo decir? ¿Que hablamos burda todos? ¿Somos burda bulleros? No, sino que no escucho así como que, ajá, no sé, pues no estoy viendo la pantalla. Ajá, que a lo que iba. Seguramente este relato que nos contó Borusca con respecto al libro, estamos pasando por ese proceso la mayoría de acá, porque nosotros casi todos somos extranjeros, pues, y nosotros tuvimos que salir de nuestra zona de confort
y hemos conseguido ciertas cosas que sí, hemos logrado nuestras metas y nos sentimos realizados. Pero yo, Bárbara, considero que me hubiese gustado, y no es algo que me lamento todo el tiempo, pero sí me lamento. Me hubiese gustado poder conseguir todo lo que yo he conseguido acá en mi propio país. Y por eso yo como que sí, tengo todo lo que me propuse, todo lo que soñé, pero no estoy en mi país. Y mi sueño es estar en mi país. Yo no me veo, no sé, en España, en Estados Unidos. Yo no me veo en ningún lugar de eso, solo de visita, como para conocer. Pero me hubiese gustado de verdad y espero que Dios me dé la oportunidad de poder tener todo lo que yo he conseguido acá, pero allá en mi país. Y no sé si tengan algo que ver, para mí sí, con respecto a lo que Oruzca ha hablado, ¿no? Y vengo súper cansadísima y ya que casi no puedo hablar. Pero, y quería comentarles un paréntesis, ¿no? De que estaba en el mercado y conseguí un libro que es la continuación del libro de ¿Quién se llama mi queso? Lo pasé por el grupo de WhatsApp, lo voy a leer y después les comento qué tal me pareció. Y bueno, eso era todo lo que quería decir. Ya puede hablar otra persona. Matías dice que tan poquito, que hablaste muy poquito, dice Matías. Mira, Matías, yo vengo casi con la lengua por fuera. No puedo hablar, hablé y bueno, porque todavía tengo fuerza, pero ya yo estoy que me desmayo aquí, llegando a mi casa porque tengo gripe y fui caminando. Y estoy Ah, así porque no puedo respirar bien, pues. Te imagino con un montón de bolsas así cargadas y vainas. No, solo fui a comprar unas cosas, no tantas bolsas. Pero el tema fue que fui caminando y tengo ese malestar ahí y casi que no puedo respirar, o sea, no he tomado ni agua. Así que Matías, te conformas, ¿ya? Chamo, a mí me gustó el amigo que dejaba cartelitos en todos los pasillos cuando se iba, porque a veces nosotros, bueno, yo voy a hablar ya de mí misma. Este, cuando tú descubres cosas, tú quieres compartir esas cosas y mucha gente no está preparada para escuchar eso que tú descubriste. O sea, no, yo entendí que la gente como no le importa eso, ¿sabes? Vive tú tu vaina y ya. No, no, no quieras compartirlo ni ir a buscar a otro para que venga a ver el queso. Yo voy a ir a buscar a esta persona para que venga a ver que aquí hay queso también o que pruebe este queso. Cada quien está pasando por su proceso y a mí me encantó el gesto que representa el cuento de dejar los cartelitos en los pasillos, como teniendo la esperanza de que su amigo iba a pasar por ahí, pues. Y eso me llegó mucho al corazón, ese gesto de ese amigo de, bueno, yo voy a respetar tu proceso, pero te voy a dejar estos cartelitos por acá por si pasas y los llegas a ver, como hacerte un poquito más fácil, ¿no? El camino también. Eso por un lado. Y por otro lado, me encanta la importancia de darle a cada quien su espacio para su proceso. Otros son procesos más fuertes, otros procesos más lentos, rápidos, como el esperar que cada quien tenga su proceso que es distinto, que cada quien va a llegar a terminarlo cuando necesite terminarlo, cuando esté preparado a terminarlo. Es cuando como, yo lo relaciono como cuando tú arrancas una fruta de un árbol y no está madura y todavía está verde, como que no terminó su proceso todavía. Entonces no sirve. Este, yo lo veo así. Y también
con lo que dijo Bárbara, de que ella siente que ha logrado todo, pero no está en el lugar que quiere. En estos días estaba viendo algo de eso, era cuando a veces nosotros fluimos un montón en ciertos lugares y con ciertas cosas, como que se dan las cosas y se dan y se dan y se dan las cosas. Yo estaba buscando en qué lugar de mi vida, en qué momento, yo recuerdo que se hayan dado las cosas así muy fluidas. Viste que a veces estás en un momento donde como que si costara todo, se te trancaran las vainas, y sale algo, se bloquea aquí, se bloquea por allá. Es que ahí no es el lugar, no estás en el lugar correcto, es como que no estás alineado a tu propósito, como que no has encontrado ese lugar todavía, como estos que estaban en el laberinto y encontraron su lugar, ahí. Cuando tú encuentras tu lugar, empieza a fluir todo, como empieza a florecer las cosas, empiezan a darse las cosas, como a alinearse todo, ¿ves? Y empiezan a fluir, a fluir, a fluir. Cuando empiezan a fluir las cosas así, con una facilidad que tú dices, ¿qué es esto? Qué raro. Es porque ahí es tu lugar. Y si lo creo de quedarme en ese lugar, lo creo, aunque a veces la vida te diga otra cosa, la vida te diga aquí no, te toca ya avanzar a otro lado. Yo he visto personas Yo he visto personas que han durado años largos, largos, largos en un mismo lugar y siendo auténticos y disfrutándose eso y siendo felices, pero porque ellos ya sintieron que llegaron al lugar y desean quedarse ahí ya, listo. Esto es lo que yo necesito ahora para vivir, es lo que yo estoy fluyendo y está alineado con mi propósito y me voy a quedar acá. Y años, o sea, se pueden dedicar toda su vida a eso y ellos son felices y florecen ahí. Eso también lo acepto, o sea, eso también lo veo posible. No lo veo posible es cuando no fluyo, cuando las cosas se me bloquean, no se me dan, no se me dan, no se me dan, no me está fluyendo la vaina, aquí no es mi lugar. Ya me lo está diciendo todo, no es mi lugar. Yo tengo que avanzar y buscar en dónde es mi lugar, en dónde tengo que detenerme. Ah, acá, sí, listo, aquí yo siento que fluyo, se dan, es como espontáneo, bueno, listo, ya llegué al lugar que, que, que necesito, no sé, ya eso era todo. Yo quiero, con lo que dijo Marian, Yo, yo también quería decir algo disculpe después de que, Bárbara. ajá, ya, discúlpate, quité la palabra primero. Yo sí me acuerdo de lo que iba a decir. Me oyen, Lánzate, me Juan. oyen. Sí, lánzate. Ajá, fíjate que tú decías como que, ah, sí, aquí. Ajá, que tú decías que, Marian decía que de que muchas personas que como que consiguen su lugar, consiguen su estación Q y deciden quedarse ahí y que no lo ve mal. Y obviamente yo tampoco lo veo mal el problema no es quedarse ahí o establecerte en un lugar donde te sientes que has encontrado lo que querías. Fíjate que lo que yo veo importante de eso es de que el problema no es quedarte ahí, sino estar siempre preparado por si necesitas salir de ahí. Es estar siempre alerta, es estar siempre presente, siempre olfateando eso a ver si en qué condiciones está, si está rancio, este, si lo puedo seguir comiendo, si me puedo proyectar o si se puede mantener aún en el tiempo. Yo puedo permanecer ahí el tiempo que sea necesario, que yo considero que yo me sienta bien o que siga manteniendo queso, pero necesito estar siempre alerta a esas señales, estar siempre preparado, no colgar esos zapatos y perderlos, sino siempre ponérmelos, siempre salir, buscar otras oportunidades, aunque sí, tengo aquí, estoy bien aquí, pero no confiarme, no quedarme con ese, con ese con ese queso ahí siempre y confiarme en que siempre va a estar ahí. Sí, no puedo permanecer ahí por siempre, pero, pero siempre preparado por si ya un día no está.
Que ahora sí quiero decir algo. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya, ok. Sí, Con sí, sí, respecto sí. a lo que dijo Ángelo, me refrescó un poco lo que quería decir. Este, yo considero que ahorita en mi vida, yo voy a hablar en mi vida, ¿no? Yo considero que estoy en una zona cómoda, donde yo me siento a gusto. Ya les comenté el tema de que me hubiese gustado que yo hubiese logrado esto en Venezuela, pero mm, ¿cómo uno hace si esa es la zona que yo quiero estar? O sea, digamos, no la considero una zona de confort, no la considero como un conformismo, nada, sino que yo me siento cómoda con mi situación. Obviamente uno siempre tiene que estar alerta por si llega a pasar algún cambio o ocurre alguna eventualidad, ¿no? Pero, o sea, yo me siento feliz como estoy viviendo, con cómo se van dando las cosas acá. Solamente con el apartado que ya les dije anteriormente de que me hubiese gustado que fuera en Venezuela. Pero eso se consideraría como que estoy como en los muñequitos que Boruca estaba comentando, que yo, bueno, ya, aquí me quedo, no, yo creo que no, porque yo soy feliz, pero les pregunto a ustedes para saber cómo ven el asunto, ¿no? Mira, Bárbara, yo creo que, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? Sí, 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 Yo siento que a veces nosotros pensamos que no tenemos más para allá, pero tú a veces has manifestado que tú quieres tu local propio, claro, tienes otras aspiraciones, y yo siento que mientras nosotros tengamos un sueño por alcanzar, en donde estás ahora es un proceso que va a servir para llegar allá. O sea, yo no siento que tú te quieras quedar ahí trabajando desde tu casa. Tú ya has no, no, manifestado que quieres más, y ese más es eso, es seguir trabajando para poder alcanzar y tener otra estabilidad que es mucho mayor, que es esto, ¿no? Es algo propio, un local para la calle, no trabajar desde tu casa, que ciertamente ahora lo estás disfrutando porque estás haciendo algo que también fue un proceso de ser independiente, de trabajar a tus tiempos, de ser tu propia jefa, pero yo siento como ujú, que no has llegado ahí y no estás en una zona de confort como que algo estático, sino que tú estás trabajando para llegar a otra meta. Lo que pasa es que a veces quizás nosotros no nos damos cuenta o no lo podemos ver, pero yo no siento que como que estás como allí en estático, como yo siento que nosotros somos movimiento y que siempre vamos a hacer algo. Quizás nosotros podemos decir, como decía Marian, puedo que llegar a un lugar y sentirme cómoda, pero en ese lugar siempre van a hacer cosas. Vas a tener problemas y todo eso te genera cambio, un cambio de estructura. Quizás vas a seguir estando en la misma zona, quizás vas a estar estando en Perú haciendo sushi, pero quizás con el tiempo vas a tener que modificar cosas, vas a tener que adaptarte quizás a la tecnología, a las redes sociales, a los clientes y todo eso te va a generar un cambio, te va a permitir modificar muchas cosas y va a ser el mismo queso, va a ser tu mismo sueño, tu mismo sushi, tu misma empresa, pero es esto, ¿no? Como que a veces el cambio no tiene que ser como que tan grande, a veces son pequeñas cosas que te va exigiendo hasta la sociedad, tu entorno, que tienes que irte adaptando porque si no te extingue. Si más adelante claro. aparecen otros tipos de sushi, tú te tienes que preparar para aprender a todos esos tipos de recetas, todos esos preparados, un nuevo empaque, una nueva presentación, cómo atender a los clientes y todo eso implica eso, un cambio y adaptarte a esto. Yo creo que mientras nosotros tengamos una visión y nos preparemos para o tengamos ese deseo de alcanzar algo más, eso todo va a generar un cambio. Yo creo que cuando la gente no va a querer un cambio o no va a querer más nada, cuando caen como en ese momento de que, no sé, quizás cuando uno está triste o deprimido, como que bueno, ya está, no quiero luchar más, me quiero quedar aquí, esto es lo que hago, y cuando ya tú no tienes más ganas de luchar o de alcanzar otra cosa, quizás allí como que puede perder como esas esperanzas de trabajar o de buscar cosas. Pero mientras estemos vivos y queramos estar bien, siempre yo creo que nuestro corazón y en nuestro instinto de manera natural va a salir ese deseo de obtener algo más o de hacer otra cosa más o de crear algo más o de experimentar otra cosa. Y eso todo genera un cambio. Quizás puede ser en la misma zona, en el mismo lugar, en la misma casa, en la misma población, pero siempre va a ser algo distinto.
Hasta uno como madre, uno se puede quedar estancado, uno siempre tiene que estar hasta los mismos, a tu mismo entorno, tus hijos te impulsan a hacer cosas diferentes para que no se aburran, una alimentación diferente, una receta, una galletita, una cosa, o sea, todo es generar eso, aunque sea muy pequeño. Ay, Matías, te voy a matar. La tía está moviendo cosas aquí, me va a desconectar el internet. Y esto, bueno, eso es lo que yo quería decir. Hay algo que no dije en el cuento. Este cuento particularmente no dice qué pasa con el amigo. Él no llegó, en el cuento, él no llegó, se quedó todavía en el laberinto. No sabemos si eso queda como al libre de nosotros, qué va a Puede pasar. ser, puede Tú ser, buscas, pero puede ser el libro. en este cuento, en el libro, el amigo le dejó esos mensajes que decía Marian, lo ayudó hasta un momento en que lo soltó, dijo, bueno, él es su proceso, y él cuando estaba en esta nueva estación disfrutando su nuevo queso en compañía de los ratones, él pensaba en su amigo, ¿será que sí leyó los mensajes? ¿Será que decidió avanzar? ¿Será que mis mensajes le sirvieron? Pero eso ya es como que parte, y a veces en la vida es esto, ¿no? A veces tú quisieras que tu amigo esté disfrutando contigo de este logro, de este proceso, pero si él no quiere, también hay como que respetar esto. Y bueno, en este Claro. cuento, el amigo quedó hasta allí, en ese lugar de lamentación, en ese lugar donde él estaba esperando que apareciera. Y la pregunta es eso, ¿quién se llevó el queso? Si ustedes se preguntan ahora, ¿quién se llevó el queso? ¿Qué pasó con el queso de allí? Bueno, puede ser la respuesta del segundo libro que yo les mostré en el WhatsApp. No sabemos, Spoiler, vamos a spoiler. dejarlo como una página aquí en blanco hasta que lea el libro, ¿no? Pero oye, para mí es que o sea, surgió un cambio en la vida de los muñequitos, que no me recuerdo el nombre. Pudo haber sido un cambio, o sea, X, los extraterrestres se llevaron el queso, pero pasó. No nos podemos estancar, pues. Bárbara, te voy a Ajá. decir una cosa, que yo creo y siento que cuando uno sabe que es ese lugar, no tiene ni la mínima duda, ni la mínima duda. Bueno, yo considero que a mí me va muy bien acá. Yo no, o sea, yo tuve que pasar por un proceso largo de trabajos malos, de malos tratos, de, no sé, o sea, de tantas cosas. Yo pasé por un proceso fuerte y yo me Claro. pongo a ver, todos los trabajos que yo he tenido acá en Perú desde que llegué hasta la actualidad, oye, pudo haber sido eso, que nunca me adapté a esos trabajos, yo nunca me quedé con los brazos cruzados de decir, no, esto no es para mí, siempre quería algo mejor, siempre quería una estabilidad mejor, ¿no? Hasta llegar a este punto, porque, o sea, yo pude haberme quedado trabajando en mi antiguo trabajo porque X me pagaban relativamente bien, pero Claro. no. Yo decidí salir de ahí porque dije, no, puede haber algo mucho mejor para mí. Yo siempre he tenido esa sensación en mi ser de querer algo más. Este, Ok. pero hay personas que no piensan igual que yo, ¿no? Y yo agradezco la situación en la que vivo actualmente, pero siempre, siempre, siempre va a estar ahí en mi cabeza que quiero algo más. No sé si es avaricia, no sé si era lo que estaba diciendo Carusi al principio de la reunión, que Borusca le dijo que escuchara el tema completo, pero uno siempre tiene esa ansias de mejorar. Ojalá fuera mi propio país, o sea, yo no me quito la... Si se dan aquí las cosas, excelente. Si es mi país donde yo fluyo y donde todo se me va a dar, excelente, pero no sé, yo siento en el fondo que del todo no es acá. Creo que va a hablar Carusi. No, 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 normal. Estoy escuchando Para que bastante. tengas el micrófono abierto hace rato, ¿Cómo? para que tienes el micrófono abierto desde hace rato. Pensé que querías hablar también. No lo puedo tener abierto entonces. No, porque hace interferencia, boludo. Yo no sé cómo apagarlo. No, ahorita ya no sé. No puedo. Bueno, Boru, si necesitas decir algo,
Y así Muchas gracias cerramos la por el sesión para que quede grabado todo. tema. Los quiero mucho con mi corazón. No, miren, en serio, les iba a decir como que como para finalizar, ¿no? Yo siento que como que es importante quedarnos con algo. Vamos a reconocer y si en este momento tenemos una estación vacía, si en este momento podemos pensar o estamos pasando por alguna situación en donde esa estación Q ya no es esa estación Q, ya es una estación vacía y, y colocarle un nombre de manera personal, que puede ser esa estación. Si ahora me encuentro aquí, si ahora no me encuentro en esa situación, quizás por allí recordar algún momento en donde ese lugar que era de abundancia, que era de estabilidad, que era de confort, ¿qué era o qué fue? Pero si lo podemos identificar con algo que nos esté pasando ahora, bueno, sería como genial. Y lo nombramos, puede ser un empleo, algo específico. Y luego que lo identifiquemos, vamos a pensar y vamos a escribirnos una propia frase para nosotros. Una frase que me motive a accionar, una frase que me haga despertar, una frase que me ayude, como esas frases que colocaba Howard en el laberinto, pero una frase personal, con lo que yo considero que me va a tocar a mi esencia. Por ejemplo, Borusca actualmente ahorita yo me quedé sin trabajo, me despidieron. Bueno, ya está, ya eso no es mi lugar. Yo necesito accionar y necesito hacer algo. Bueno, ahora Borusca que piense, ¿qué frase necesita despertar para que Borusca accione? Nada, porque sé que eso era mi trabajo, pero alguien me lo quitó. 2 meses y chapa afuera, ya no está. Y es una situación concreta. Ahora, ¿cuál? ¿Qué frase tengo que hacer yo? Bueno, ahora, ¿qué vas a hacer? Y con esa frase que yo la pueda tener latente en mi mente, que me invite o que me impulse o que me motive a hacer algo. Hacer algo con esta nueva búsqueda de este nuevo queso, que ahora realmente lo que necesito es dinero para solventar algunas cosas, para poder estar más estable. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esa frase, independientemente de la situación y de la estación que cada uno identifique, una frase que te llegue a ti. Y el tercer paso podría ser, cuando ya escribes esa frase, tratar de colocarla en un lugar visible, puede ser cerca de tu espejo, cerca de la nevera o incluso en el celular como que tú la puedas ver y que esa frase te recuerde, tienes que accionar. No te quedes paralizada por el miedo, no te quedes allí porque ya no hay, ya ese lugar no está, ya esa estación quedó vacía, ya no tienes ese empleo, ya no puedes generar por allí, tienes que generar por otro lado. ¿Qué vas a hacer ahora? Y después de que tú ves esa frase y que la analices y que te permita reconocer qué puedes hacer, que demos un pequeño paso. Un pequeño paso, aunque pensemos que sea insignificante. ¿Qué pequeño paso puede ser? Arreglar mi currículo. ¿Qué pequeño paso puede ser? Pedir ayuda. Pedir ayuda si conocen a un puesto de trabajo por acá cerca o lo que yo pueda hacer. O sea, que en lo que nosotros podamos identificar en nuestras vidas nos permita crear una frase motivadora para nosotros mismos y que esa frase motivadora nos ayude a accionar y a dar un paso, un pequeño paso. Porque con el primer paso que nosotros vamos a dar, eso va a permitir que demos un segundo paso, un tercer paso y que podamos seguir avanzando y que no nos quedemos estancados en esa situación. Entonces yo quiero terminar con esto, ¿no? Que este cuento podamos llevarlo ciertamente a nuestra vida, que podamos analizarlo y que lo que me sirva lo pueda tomar y que me pueda servir para, quizás por allí, para ayudarme, para ayudar a otras personas, pero específicamente eso, ¿no? Identificar cuál es mi estación vacía, qué frase motivadora puedo generar para mí y cuál sería mi accionar, cuál puede ser ese primer paso que yo puedo dar. Bueno, chicos, no tengo más nada que decirles. Los quiero mucho. Espero que tengan un buen domingo. Gracias, Borusca, por dedicar tiempo para tu charla. Y bueno, después leo el cuento y les digo de qué trata. Pero yo no voy a hablar el domingo que viene, por si acaso, faltan muchas personas. Por las No, dudas, porque bueno, si verás. el cuento, este cuento es corto, es un audiolibro, dura 1 hora y media. Por allí, si quiere Ujú. alguno lo busca por internet, porque hay muchas cosas del cuento que no dije.
Realmente se utiliza más como para nivel empresarial, se usa mucho, pero tú le puedes dar el enfoque que tú quieras. Pero por allí si quieren como que profundizar un poco más o analizarlo, lo pueden escuchar. No dura mucho, dura 1 hora y 20. El libro más grueso que compré, mira, el libro en la segunda parte, lo grueso que es. No, Pero eh, yo pensé que lo habías visto. sí, no, lo A ver, compré 8 soles. yo, yo me he ¿Por qué llevado no tu queso. enfoca? Sí, Dice, se yo me he llevado tu queso, yo me he llevado tu queso. Ese fue el ladrón, ese es el que matalo. Esa es Hay la que darle segunda parte, entonces. Esa es la segunda Sí, parte. ese es el sí. culpable de los pecados. Mira, ese puede ser un próximo tema, pero cuando te toque, pues. Cuando ya Si todo el quieres. mundo haya hablado, cuando ya todo el mundo haya, Bueno, mira, falta Marian, falta Carusi, falta Hannah, no sé Ah, si pero es que ellos van, es como contar con Marianita. No jodas. Marianita todavía anda en luna de miel o qué, Chama, no sé, debe estar por ahí en los aviones montadas. qué envidia. Bueno, no, muchas gracias. el próximo domingo, si Isaac no va a dar tema, lo doy yo. Tiene un poquito que ver con esto este tema es como un abreboca al que yo voy a dar. ¿Saben que yo tenía Bueno, una yo duda? no Yo, sé, ¿qué tema ¿Cómo? yo no, decía? Yo decía, ¿qué tema voy a dar? Ellos andan buscando unos temas como muy, muy profundos. No sé qué decir, en serio. Ya Esto me es un dijo, abreboca porque es como que tú lo explicas, esto es como en un cuento súper sencillo, pues como para niños, pero que llegó el mensaje igual, con ilustrativo, todo, pero que llegó el mensaje igual. bueno, bien, qué bueno. Boru, pasa las diapositivas por el grupo, porque yo no las pude ver bien, porque yo estaba Yo quería decir algo, caminando. quería decir algo. Mira, Anje tu papi, ¿qué es ese nombre, marico? ¿Qué nombre de gay, vale? No, más respeto con mi compadre, ¿eh? Ángel, tu Dale, me dilo, imagino que dilo. lo pones Ah, acá. ya va. Ahí me están escuchando. Sí. Ok, ok. Coño, ¿qué era? Ah, ya me acordé. No, la idea de esto no era de que tiene que ser un tema profundo, no, lo que pasa es que se fue por ahí porque fue como, cada quien quiso hablar de eso y fueron saliendo esos temas y quisimos seguir continuidad, Es que pero no, todos cada los quien temas habla que de hemos esto. hablado, todos los temas que hemos Tienen que hablado, ver. todos tienen como una secuencia, todos han Sí, tenido sí. como que Quieras una o no, similitud. así no lo hayas programado así. Claro, lo que pasa es que como yo he visto que como están como que queriendo tener una continuidad y como yo no estaba preparada para darlo hoy, yo decía, verga, pero ¿qué tema les voy a dar? ¿De qué voy a hablar que tenga continuidad con el tema Igual ese pasado? tema nunca lo escuché, ese cuento. Pensé que lo había escuchado y nunca lo escuché. Primera vez que lo Ese libro escucho. yo lo tenía en mi casa ¿Sí? Ah, y yo no, lo leía Está. así. Mira, yo he Mira, leído La culpa de la vaca, La culpa de la vaca 2, Quién se lleva mi queso, pocos libros así. Ah, ¿me escuchan? mira, otra cosa que iba a decir de eso es que si hay un domingo y no hay nadie que vaya a dar tema, yo siempre estoy disponible cualquier cosa. verga, vale. Hay que más factura. Coño, dale, tú el mayor coordinador. No, sino que uno está consumiendo información siempre y siempre hay cosas que quisiera hablar, ¿estás claro? Eres Ángela, burda ve así consumidor, ¿oíste? Eres burda consumidor. la Pero puedes información. lanzar Más o menos. empecemos a debatirlo, está claro. Ángelo, ¿estás? Dímelo.